Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Noche de boxeo y sombras. Relato de Sandra. La noche del 15 de septiembre siempre ha sido especial para mi familia. No es solo la celebración del grito de independencia, también es la emoción que trae el boxeo, la tradición de ver pelear a un mexicano en el ring mientras celebramos el orgullo patrio. Desde que tengo memoria, mi papá se emociona por estas peleas. Su afición al boxeo es algo que compartimos toda la familia, pero yo siempre he sido la más entusiasta, siguiendo cada golpe, cada movimiento, como si estuviera yo misma dentro del cuadrilátero. Este año no era diferente. Estábamos todos reunidos frente al televisor, la casa llena de banderas, adornos verdes, blancos y rojos, y el aire cargado de la anticipación antes de una pelea. La voz grave del comentarista resonaba por toda la sala, describiendo cada detalle del evento que estaba por comenzar. El ambiente estaba lleno de risas, chistes y el ruido incesante de los fuegos artificiales que se escuchaban desde la calle. «Sandra, ¿me preparas una botana?», me pidió mi papá mientras se acomodaba en su sillón favorito, la mirada fija en la pantalla. No me sorprendió la petición, siempre me mandaba a la cocina justo antes de que empezara la pelea. A él le gustaba tener todo listo para no moverse ni un centímetro una vez que el primer campanazo sonara. Con una sonrisa, me levanté del sofá y me dirigí a la cocina. El pasillo que llevaba a la cocina estaba apenas iluminado por la luz que venía de la sala, donde toda mi familia estaba concentrada en la televisión. El sonido de la gente gritando en el estadio, la música de fondo y los fuegos artificiales de afuera se mezclaban, creando un ruido constante que inundaba la casa. Entré en la cocina y comencé a buscar los ingredientes para las botanas, papas, queso, salsa. Mientras estaba cortando las papas, de repente lo escuché. Mi nombre, Sandra. Al principio, pensé que había sido mi papá, tal vez pidiéndome algo más desde la sala, así que grité de vuelta. Ya casi está lista la botana, pero no hubo respuesta. Me encogí de hombros y seguí con lo mío, tratando de no perder el ritmo, sabiendo que la pelea estaba a punto de empezar. Entonces, lo escuché de nuevo. Sandra. Esta vez fue más claro, pero lo que realmente me erizó la piel fue el tono. No era la voz de mi papá. Era una voz suave, casi un susurro, como si viniera de alguien parado justo detrás de mí. Me giré de inmediato, con el cuchillo aún en la mano, pero la cocina estaba vacía. No había nadie más que yo y el eco de esa voz que parecía haberse desvanecido en el aire. El corazón me latía rápido. Me dije a mí misma que probablemente había sido el ruido de la televisión o tal vez el eco de alguien en la calle gritando. Decidí no pensar más en ello. Las casas viejas siempre tienen sonidos extraños, ¿no? Seguí preparando las botanas, tratando de ignorar la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Entonces, el aire cambió. Era sutil, pero la cocina, que siempre era cálida por el horno, de repente se sentía fría, demasiado fría. Me envolví los brazos alrededor de mí misma y traté de concentrarme en lo que estaba haciendo. Sin embargo, el frío no era lo único que estaba fuera de lugar. Había un silencio incómodo que empezó a apoderarse del ambiente. El bullicio de la televisión y los fuegos artificiales que hacía apenas unos momentos llenaban la casa se habían apagado, como si hubiera una barrera invisible entre la cocina y el resto de la casa. Justo cuando iba a girarme para salir y volver a la sala, lo escuché. El llanto era el sonido de un bebé. Al principio, fue tan suave que apenas lo noté, pero rápidamente se hizo más fuerte, llenando la cocina con una tristeza palpable. El llanto era angustiante, como si el bebé estuviera solo, perdido, buscando a alguien. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica. No había bebés en mi familia, ningún vecino cercano tenía uno, y además, era imposible que el sonido llegara tan claramente dentro de la casa. El llanto continuaba, más intenso con cada segundo que pasaba. Mi piel se erizó, y sentí un frío recorrer mi columna vertebral. Me quedé inmóvil, con las manos temblorosas, escuchando cómo ese sonido perforaba el silencio que antes parecía seguro. No podía explicarlo, pero había algo profundamente mal en ese llanto, algo que no era natural. Quise moverme, correr hacia la sala, volver con mi familia, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por una sensación de miedo que no podía comprender del todo.
Todo en mí me decía que debía salir de ahí, pero algo más me retenía, una fuerza invisible que me mantenía atada en ese lugar. Entonces, el llanto se detuvo. El silencio fue aún peor. Era como si el aire mismo se hubiera congelado en el tiempo y yo estuviera atrapada en un lugar donde el sonido ya no existía. Mis oídos zumbaban y el único ruido que podía escuchar era el latido frenético de mi propio corazón. De repente, la voz volvió. Esta vez fue más clara, más cercana. Sandra, ven. El susurro vino justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aliento frío en mi nuca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré bruscamente, esperando ver a alguien, algo, pero no había nadie. La cocina seguía vacía, pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente. No podía explicarlo con palabras, pero la cocina ya no se sentía como mi cocina. Era como si hubiera cruzado a otro lugar, un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio no aplicaban. La luz parecía más tenue, las sombras más largas. Podía sentir la presencia de algo, aunque no podía verlo. Algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Mis ojos se dirigieron instintivamente a la puerta del patio trasero, la cual estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Sabía que la había cerrado cuando entré a la cocina, pero ahora se mecía lentamente, como si alguien o algo hubiera pasado por ahí. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente a la puerta, sabiendo que era una mala idea, pero incapaz de detenerme. El aire frío se colaba por la abertura, trayendo consigo un olor extraño, a tierra húmeda y algo más que no podía identificar. Cuando alcancé la puerta, escuché algo. Era el mismo llanto, pero esta vez más bajo, casi como si viniera desde muy lejos, desde el patio, o tal vez, desde debajo de la tierra. Mi mente gritaba que me alejara, que corriera de vuelta a la sala, pero mi cuerpo parecía tener una voluntad propia. Empujé la puerta con suavidad y salí al patio trasero. La noche estaba extrañamente oscura, mucho más de lo que debería ser para una noche de septiembre. El aire era denso, cargado de una energía que hacía que todo mi cuerpo se tensara. Avancé unos pasos, mis pies moviéndose automáticamente sobre el césped húmedo, y entonces lo vi. En una esquina del patio, justo al borde donde las sombras eran más profundas, había una figura. Al principio pensé que era un niño, pequeño, acurrucado en el suelo. Pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, comprendí que lo que estaba viendo no era un niño, era algo más. No puedo describir exactamente lo que vi, pero lo que sí sé es que no pertenecía a este mundo. La figura en la esquina del patio no era un niño, aunque tenía un tamaño pequeño y una forma que podría haberme confundido al principio. Sin embargo, cuanto más tiempo la observaba, más clara se hacía la naturaleza antinatural de lo que estaba viendo. Era difícil de enfocar, como si la oscuridad misma se arremolinara a su alrededor, formando y deshaciendo su silueta con cada segundo que pasaba. Parecía casi líquida, como si estuviera hecha de sombras puras. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. Mis pies estaban enraizados en el suelo, incapaces de moverse. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que estaba viendo no era algo que perteneciera a este mundo. Había algo malévolo, algo que no podía explicarse con lógica. La figura, o lo que fuera, comenzó a moverse. Se levantó lentamente, como si se despegara de sí misma, y su altura aumentó con cada segundo. Las sombras se alargaban y se estiraban hacia mí, como si estuvieran vivas. Y entonces, lo escuché otra vez, esa voz que había comenzado todo. Sandra. La voz era la misma, suave, apenas un susurro, pero ahora tenía una cualidad que me hacía sentir como si mi nombre estuviera siendo arrancado de algún lugar profundo y oscuro. Esa cosa sabía quién era yo. Y no solo me llamaba. Me estaba buscando. El pánico finalmente me sacó de mi inmovilidad. Di un paso atrás, luego otro. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la bandeja con las botanas que aún sostenía. La puerta de la cocina seguía abierta y detrás de mí podía ver el brillo débil de las luces de la sala. Mi familia seguía ahí, sin tener idea de lo que estaba pasando. Quise gritar, advertirles, pero mi garganta estaba cerrada, como si algo invisible la hubiera aprisionado. Entonces, la figura dio un paso hacia adelante. O al menos eso creí ver, porque sus movimientos no eran como los de un ser humano. Se deslizaba, sin hacer ruido,
como si flotara sobre el césped. Y en ese momento, vi algo que me heló la sangre. Donde debían estar los ojos, había solo dos vacíos oscuros, pero de esos vacíos emanaba una especie de brillo, no luz, sino algo más antiguo y profundo, como si estuviera mirando directamente al abismo. En ese momento, mi cuerpo finalmente reaccionó. Grité, o al menos lo intenté, mientras retrocedía bruscamente hacia la cocina. Tropecé con la puerta, casi cayendo, pero logré mantener el equilibrio lo suficiente para cerrar la puerta de golpe. El sonido del pestillo al cerrarse resonó como un disparo en la quietud que había en la casa. Me apoyé contra la puerta, respirando con dificultad, tratando de escuchar algo, cualquier cosa. Pero todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Lentamente, me giré hacia la sala, esperando encontrar a mi familia todavía absorta en la pelea de boxeo. Pero lo que vi me dejó completamente paralizada. La televisión seguía encendida, pero la imagen estaba distorsionada, como si hubiera interferencia. Lo que antes era un combate vibrante y lleno de ruido ahora se había convertido en sombras borrosas que se movían de manera errática en la pantalla. Y lo peor de todo era que mi familia seguía sentada allí, inmóvil. Todos ellos, mi papá, mi mamá y mis hermanos, miraban fijamente la pantalla, como si estuvieran congelados en el tiempo. El pánico volvió a apoderarse de mí. Corrí hacia ellos, llamando a cada uno por su nombre, pero no obtuve respuesta. Era como si no me escucharan. Mi mamá tenía los ojos abiertos, pero vacíos, sin vida. Mi papá estaba sentado en su sillón, con la mano aún extendida hacia la mesa, como si estuviera esperando que le trajera la botana. Mis hermanos, normalmente tan bulliciosos, ahora estaban tan quietos que parecía que ni siquiera respiraban. Sacudí a mi papá, intentando despertarlo, pero su cuerpo estaba rígido, frío. Una sensación de terror puro recorrió mi cuerpo mientras mis gritos se perdían en el silencio de la sala. Y entonces, lo escuché de nuevo. Sandra. Esta vez, la voz no venía del patio ni de la cocina. Venía desde la televisión. Miré la pantalla, y lo que vi me dejó sin aliento. En la imagen distorsionada, había una figura, una sombra similar a la que había visto en el patio. Pero ahora, estaba en el cuadrilátero del ring de boxeo. Las luces del estadio parpadeaban, y el público que antes gritaba con emoción ahora estaba en completo silencio, sus rostros inexpresivos. El boxeador mexicano, que debía estar peleando por el orgullo patrio, estaba inmóvil frente a la sombra. Y esa figura oscura, que ya no parecía una simple sombra, se acercaba lentamente a él. No podía apartar la vista de la pantalla. Era como si algo me obligara a mirar, como si esa figura en la televisión también estuviera consciente de mí. Entonces, de repente, la figura en la pantalla giró la cabeza, como si supiera que la estaba mirando. Los ojos vacíos en la sombra se encontraron con los míos, atravesando la barrera entre la televisión y mi mundo. Sandra, ven conmigo. Esa fue la última vez que escuché la voz antes de que todo en la casa se apagara. La televisión se apagó de golpe y las luces de la sala se extinguieron. Solo quedaba el sonido de mi respiración acelerada y el latido frenético de mi corazón. La oscuridad total se cernió sobre mí y en ese momento supe que ya no estaba sola. Algo había entrado en mi casa. Algo que no pertenecía a este mundo. Mi cuerpo temblaba y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Pero no podía moverme, no podía escapar. Porque, en lo más profundo de mi ser, sabía que la sombra no me dejaría ir. La sentía más cerca, rodeándome, acechando en las esquinas de la oscuridad. El aire en la sala se tornó pesado, y un susurro casi imperceptible me rodeó, envolviéndome. El mismo susurro que me había llamado antes, y entonces, lo entendí. No era una simple sombra. Era algo mucho peor, algo antiguo, algo que siempre había estado esperando, acechando en las noches más oscuras, buscando a alguien a quien reclamar. Y me había encontrado a mí. La última imagen que tengo de esa noche es el rostro de la sombra acercándose más y más, mientras todo a mi alrededor se desvanecía en la nada. El grito contra el pacto. Esa noche del 16 de septiembre está grabada en mi memoria de una forma que aún no puedo sacudir. En mi ciudad, como en muchas otras de México, el grito de independencia es el evento más esperado del año.
Los fuegos artificiales, la música de mariachis, las banderas ondeando al viento, todo eso crea una atmósfera festiva que envuelve a cada rincón. No hay otro momento en el año donde se respire tanto patriotismo, y por lo general, nada suele salirse del guión en una fiesta patria como esta. El presidente municipal, un hombre que hasta esa noche era admirado y respetado por la mayoría, siempre tenía el honor de dar el grito desde el balcón del ayuntamiento. Año tras año, lo hacía con una sonrisa, el pecho henchido de orgullo, y su voz retumbaba por toda la plaza abarrotada. Pero esa noche todo fue diferente. Y no en el buen sentido. La plaza estaba llena, como siempre. Familias enteras habían llegado desde temprano, acomodándose en cualquier espacio disponible. Los niños corrían con sus banderas y matracas, y los vendedores ambulantes iban de un lado a otro ofreciendo sus productos. Yo estaba con mis amigos, como cada año, esperando el momento en que el presidente apareciera en el balcón y diera el grito que marcaba el clímax de la noche. El reloj se acercaba a las 11 y los rumores empezaron a correr entre la multitud. Decían que el presidente municipal aún no había salido de su oficina, que algo lo estaba retrasando. Al principio, no le dimos mucha importancia, pensando que tal vez estaba terminando de prepararse o ajustando su discurso. Pero los minutos pasaban y la inquietud comenzaba a hacerse palpable. La música seguía sonando, pero la expectación se sentía en el aire. Algo no estaba bien. Finalmente, alrededor de las 11:15, el presidente apareció. Al menos eso creímos al principio. Se asomó al balcón con una expresión que no era la que estábamos acostumbrados a ver en él. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y aunque intentó sonreír, lo que apareció en su cara fue más bien una mueca inquietante. La gente en la plaza comenzó a murmurar. Incluso desde donde yo estaba, en medio de la multitud, podía sentir una energía extraña. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. El presidente tomó la campana y la levantó con una mano temblorosa. Al principio, su voz salió débil, casi inaudible, como si algo lo estuviera reteniendo. Entonces, de repente, su grito resonó por todo el lugar, pero no fue el típico «Viva México» que todos esperábamos. Fue un sonido gutural, deformado, un grito que no tenía nada de humano. Parecía venir de lo más profundo de su ser, o quizás de algo que no era él. La plaza entera se quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. El presidente dejó caer la campana y se tambaleó hacia atrás, como si hubiera perdido el equilibrio. Varios de los funcionarios que estaban junto a él en el balcón corrieron a socorrerlo, pero ya era tarde. Cayó de rodillas, con los ojos en blanco, y luego se desplomó por completo. Los gritos comenzaron a surgir entre la multitud, el caos se desató de inmediato. En cuestión de minutos, la plaza se vació casi por completo. La gente huía, empujándose unos a otros, tratando de alejarse lo más posible del lugar. Mis amigos y yo, paralizados por el miedo, no supimos qué hacer al principio. Solo mirábamos hacia el balcón, tratando de entender lo que acabábamos de presenciar, pero la sensación de peligro inminente no tardó en alcanzarnos. Algo oscuro y malévolo había sucedido, y aunque no podíamos explicarlo, sabíamos que era mejor alejarnos de ahí. Nos dispersamos en medio de la confusión, cada uno corriendo en dirección contraria. Mientras me alejaba de la plaza, escuché los rumores que comenzaban a extenderse como pólvora entre la gente. Decían que el presidente había muerto, que su corazón simplemente se detuvo en el momento exacto en que dio el grito. Otros hablaban de que lo habían encontrado en su oficina, rodeado de velas negras y símbolos extraños dibujados en el suelo, como si hubiera estado realizando algún tipo de ritual. Pero lo más perturbador fue escuchar a una anciana, una de las vecinas más antiguas del pueblo, susurrar algo sobre el diablo. Decía que había hecho un pacto y que esa noche el demonio había venido a cobrar su deuda. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero necesitaba saber más. Contra toda lógica, me dirigí hacia el ayuntamiento, impulsado por una curiosidad morbosa. Cuando llegué, la policía ya había acordonado la zona. Los pocos que se habían quedado, incluyendo algunos funcionarios, murmuraban entre ellos, asustados. Logré escuchar que efectivamente habían encontrado algo extraño en la oficina del presidente.
Uno de los policías hablaba en voz baja, pero alcanzaba a oír lo que decía: velas negras, símbolos extraños pintados en las paredes y un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. A pesar del miedo que sentía, mi instinto me empujaba a seguir escuchando, a intentar entender lo que estaba pasando. Me acerqué a un grupo de personas que estaban cuchicheando cerca de una esquina y fue ahí donde lo escuché. Uno de los funcionarios, pálido y tembloroso, le contaba a otro que, antes de la ceremonia, había escuchado ruidos extraños provenientes de la oficina del presidente. Decía que había visto sombras moviéndose bajo la puerta, como si alguien más estuviera ahí con él, pero cuando abrió la puerta, solo estaba el presidente, sentado en su escritorio, con una mirada ausente. Después de esa noche, nada volvió a ser igual en el pueblo. El ayuntamiento quedó cerrado durante semanas, mientras las autoridades intentaban dar una explicación a lo sucedido. Pero todos sabíamos que algo más había ocurrido. Las historias comenzaron a circular, más detalles escalofriantes salían a la luz. Algunos decían que el presidente había estado involucrado en prácticas oscuras desde hacía meses, que había buscado poder a través de medios prohibidos y que esa noche el precio había sido cobrado. Nunca se llegó a saber con certeza qué fue lo que pasó, pero las cicatrices de esa noche quedaron grabadas en nuestra ciudad. Cada año, el 16 de septiembre se celebra de nuevo, pero la alegría y el fervor de antes se han desvanecido. La maldición de mi vecindad. Recuerdo la primera vez que experimenté un verdadero terror, un miedo que no era el típico de las historias que nos contaban los adultos para asustarnos o hacernos dormir temprano. No, aquello que vi cuando era niño fue real, demasiado real. Aunque los detalles se han desvanecido con el tiempo, la esencia de lo que ocurrió esa noche sigue atormentándome como si hubiera sucedido ayer. Sucedió durante una celebración del 16 de septiembre en la vecindad donde crecí, un lugar donde las familias se conocían de toda la vida y las tradiciones se vivían con una intensidad especial. La vecindad en la que vivíamos no era muy grande, pero tenía un patio central donde siempre se armaba la fiesta. Cada año, los vecinos se reunían para festejar el grito de la independencia. Bandas de música, puestos improvisados de comida, adornos en verde, blanco y rojo, y las risas de los niños llenaban el ambiente. Aquella noche, el aire olía a pólvora por los cohetes que estallaban en el cielo, y los adultos bebían tequila y cerveza mientras esperaban el momento de gritar «¡Viva México!» a todo pulmón. Era una noche como cualquier otra de esa festividad. Mis padres estaban conversando con los demás vecinos, riendo y disfrutando, mientras yo jugaba con otros niños en el patio, corriendo entre los adultos que bailaban y bebían. La música de mariachi resonaba, mezclada con los gritos de los vendedores ambulantes que entraban y salían de la vecindad. No había ninguna señal de que algo fuera a salir mal, pero desde temprano sentí una extraña incomodidad, como si algo oscuro estuviera acechando detrás de la alegría. Fue entonces cuando la vi. Era una vecina de toda la vida, una mujer que todos conocían por su amabilidad y por su risa contagiosa. Había crecido en esa vecindad, igual que mis padres, y aunque yo no la trataba mucho, la veía siempre que salía a la tienda o barría el patio. Esa noche, algo en ella me llamó la atención. Estaba en una esquina del patio, sola, con la mirada perdida, completamente ajena a la fiesta. Mientras todos los demás reían y brindaban, ella estaba inmóvil, con una expresión extraña en el rostro. En un principio, pensé que quizás estaba enferma o simplemente cansada, pero no podía apartar los ojos de ella. Era como si una fuerza invisible me empujara a observarla. Había algo en su postura, en su quietud, que no encajaba con el bullicio a su alrededor. De repente, comenzó a temblar, muy suavemente al principio, casi imperceptiblemente, pero luego de forma más notoria. Sus hombros se sacudían y su cabeza comenzó a caer hacia adelante, como si algo pesado la estuviera empujando hacia el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, aunque no entendía por qué. Algo dentro de mí me decía que aquello no era normal, que algo horrible estaba a punto de suceder. De repente, soltó un grito. No fue un grito normal, fue un sonido desgarrador, profundo y gutural, que rompió el aire festivo como un cuchillo cortando la tensión. Todo el mundo se detuvo. La música, las conversaciones, las risas. Todo se apagó en un instante y el silencio que siguió fue aún más inquietante. La mujer seguía gritando, pero no era ella. Algo en su voz había cambiado,
algo que no podía explicar. Los adultos empezaron a acercarse, preocupados, preguntándole si estaba bien, pero ella no respondía. En lugar de eso, comenzó a retorcerse de una manera antinatural, sus brazos se movían como si estuvieran siendo jalados por hilos invisibles y su cabeza giraba lentamente de un lado a otro, mientras su boca seguía emitiendo esos espantosos sonidos. Mi madre me tomó del brazo, apartándome de la escena, pero yo no podía dejar de mirar, paralizado por el horror de lo que estaba presenciando. Alguien intentó sujetarla, pero en ese momento, la vecina se desplomó en el suelo, convulsionando violentamente. Los gritos de pánico comenzaron a llenar el patio y varios vecinos corrieron a ayudarla, pero cuando uno de los hombres se inclinó sobre ella para tratar de sostenerla, salió despedido hacia atrás con una fuerza inhumana. Fue como si una corriente invisible lo hubiera empujado con violencia. La vecina seguía retorciéndose en el suelo, su cuerpo contorsionándose en posiciones imposibles, mientras su rostro adquiría una expresión de odio puro. No era ella, no podía serlo. Algo la había poseído. Los murmullos empezaron a recorrer el patio. Algunos decían que estaba teniendo un ataque, otros que era algo más. Pero los murmullos pronto se convirtieron en gritos de terror cuando la vecina se puso de pie de un salto, como si algo la hubiera levantado del suelo. Sus ojos, antes llenos de vida y dulzura, ahora estaban vacíos, inyectados en sangre. Sus manos se alzaron en el aire, como si tratara de aferrarse a algo invisible, y de su boca comenzaron a salir palabras que no entendía, pero que sonaban como un idioma antiguo, oscuro y maldito. Mi madre me llevó rápidamente al interior de nuestra casa, junto con otros niños, pero yo aún podía escuchar los gritos y ver lo que sucedía desde una pequeña ventana que daba al patio. Lo que vi en ese momento me dejó marcado de por vida. La vecina comenzó a caminar hacia los demás, su cuerpo rígido, y su rostro completamente desfigurado por una expresión de pura maldad. Uno de los hombres trató de detenerla, pero cuando la tocó, cayó al suelo, retorciéndose y gritando como si algo invisible lo estuviera estrangulando. Era como si el mismísimo demonio se hubiera apoderado de ella. El pánico se desató. Todos corrían de un lado a otro, algunos rezaban, otros intentaban sacar a los niños del patio, pero la vecina seguía avanzando, lenta pero decidida, hacia el centro de la vecindad, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe colgaba en la pared. Cuando llegó frente a la imagen, lanzó un grito que hizo vibrar las ventanas, y sus ojos se fijaron en la Virgen como si quisiera destruirla solo con la mirada. Entonces, sin previo aviso, su cuerpo se desplomó en el suelo, inerte, como si la vida se hubiera escapado de ella. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez no era un silencio de paz, sino uno cargado de temor y confusión. Nadie se atrevía a acercarse a su cuerpo. Todos temían que, si lo hacían, aquello que la había poseído pudiera apoderarse de ellos también. Pasaron unos minutos, pero parecieron horas. Finalmente, uno de los vecinos más ancianos, un hombre profundamente religioso, salió de su casa con un crucifijo en la mano y comenzó a rezar en voz alta. Poco a poco, los demás se fueron uniendo a él, recitando oraciones, pidiendo protección contra el mal que había invadido nuestra celebración. A la mañana siguiente, trajeron al cura del pueblo. Lo vi entrar a la vecindad con una expresión seria, llevando un balde de agua bendita y su Biblia bajo el brazo. Bendijo la casa de la vecina y luego el patio, caminando en círculos mientras recitaba oraciones en latín. Cuando llegó al lugar donde la vecina había caído, se detuvo y roció agua bendita en el suelo. Todos estábamos allí, observando, esperando que el mal finalmente se fuera. El cura dijo que había algo oscuro en ese lugar, algo que había encontrado una oportunidad para manifestarse durante la celebración. No dio más detalles, pero su rostro reflejaba una preocupación que nunca antes había visto en él. La vecina nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Aunque su cuerpo había regresado a la normalidad, su mente había quedado atrapada en un abismo del que no pudo salir. La internaron en un hospital psiquiátrico poco después y jamás regresó. Hasta el día de hoy, en la vecindad nadie habla de lo que ocurrió esa noche. Las fiestas patrias continuaron celebrándose cada año, pero el ambiente nunca volvió a ser igual. Sombras patrias. Era la víspera de la celebración del 16 de septiembre, una de las fiestas más importantes en mi pueblo, cuando todo ocurrió.
Me llamo Damián y llevo toda mi vida en este rincón tranquilo del estado de Querétaro, donde cada año el grito de la independencia es una ocasión esperada por todos. Las calles se llenan de banderas, luces tricolores y música de mariachi retumba hasta el amanecer. Pero ese año, todo fue diferente. La tarde comenzó como cualquier otra en estas fechas. Las casas ya estaban decoradas, el zócalo se llenaba de puestos de comida y todos esperaban el grito. El ambiente festivo hacía que hasta las personas más serias del pueblo se relajaran, y esa alegría casi infantil llenaba el aire. Decidí reunirme con algunos amigos en la plaza para tomar algo y disfrutar del evento. Estábamos en la esquina de la plaza, bromeando y riendo, cuando uno de ellos, Ernesto, mencionó algo que me erizó la piel. ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que cuentan del cementerio en estas fechas?, preguntó Ernesto con una sonrisa maliciosa, como si disfrutara de la incomodidad que causaba. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre el cementerio del pueblo, pero en estas fechas, las historias de apariciones y sombras siempre parecían multiplicarse. Lo que más se mencionaba era sobre niños que habían muerto hacía años, pero que seguían rondando las tumbas. Algunos decían que los habían visto correr entre las lápidas, sus sombras moviéndose bajo la tenue luz de la luna. Nunca le presté mucha atención a esas historias, pero esa noche, algo me empujaba a pensar que quizás había algo más. Dicen que a medianoche se pueden ver las sombras de los niños, continuó Ernesto, como si estuvieran jugando entre las tumbas. A veces se escuchan sus risas, pero nunca los ves directamente. Una risa incómoda surgió del grupo, pero yo me quedé en silencio, con una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. ¿Por qué justo ese año esas historias me afectaban de una manera tan profunda? Decidimos seguir con la noche, caminando por la plaza, escuchando música y disfrutando de los fuegos artificiales. Sin embargo, esa sensación de inquietud no me abandonaba. Cada vez que giraba la cabeza hacia el cementerio, que estaba a solo unas cuadras de la plaza, sentía un extraño llamado. Algo o alguien me estaba atrayendo hacia allí, como si un hilo invisible jalara mi voluntad en esa dirección. Mis amigos eventualmente se dispersaron, algunos regresaron a sus casas, otros siguieron la fiesta en otros puntos del pueblo. Pero yo me quedé solo, caminando sin rumbo fijo hasta que, sin darme cuenta, mis pasos me llevaron frente al viejo portón de hierro del cementerio. No había nadie a mi alrededor, solo el murmullo lejano de la fiesta y el viento susurrando entre las ramas de los árboles. La puerta oxidada estaba entreabierta, como invitándome a entrar. El cementerio no era un lugar desconocido para mí, lo había visitado en otras ocasiones, pero nunca a esas horas, y mucho menos en una fecha tan simbólica. El cielo estaba cubierto de nubes, y apenas un par de estrellas asomaban, la luna escondida tras el manto gris. Avancé con cuidado, sintiendo que cada crujido bajo mis pies era un grito en medio del silencio. Las tumbas, en su mayoría descuidadas, se alineaban a ambos lados del camino, algunas cubiertas de maleza y otras agrietadas por el tiempo. De repente, lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible. Como una risa. Una risa infantil. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y mis ojos se movieron frenéticamente de un lado a otro, buscando el origen del sonido. No veía nada. Solo lápidas y sombras, pero el sonido seguía allí, rondándome como un eco, como si los niños estuvieran jugando a las escondidas conmigo. Me acerqué a una de las secciones más antiguas del cementerio, donde las lápidas eran apenas visibles bajo el musgo y la hierba crecida. Allí fue cuando lo vi. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero no, estaba seguro de lo que vi. A lo lejos, entre las lápidas, una figura pequeña se movía rápidamente. Era una sombra, la sombra de un niño. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura se detuvo, giró su cabeza hacia mí, y aunque no podía verle el rostro, sentí que me estaba observando. Un frío inexplicable recorrió mi cuerpo, y por un instante, quise salir corriendo. Pero algo en mí me decía que no debía. Que si corría, aquello que estaba allí me seguiría. La risa volvió, pero esta vez, más cerca. Sentí que algo o alguien estaba justo detrás de mí, y el aire a mi alrededor se volvió denso, como si una niebla invisible me rodeara. Me giré lentamente, esperando ver a otro niño, pero no había nada. Solo la oscuridad.
Decidí seguir adelante, caminando con cautela, mis pasos resonando en el silencio. Sabía que algo no estaba bien, que había cruzado una línea al entrar aquí esa noche. Pero no podía irme. No aún. Quería entender lo que estaba pasando, aunque cada fibra de mi ser me gritara que me fuera. De repente, todo se volvió más extraño. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, no eran solo las de los árboles o las lápidas. Eran sombras que se deslizaban por el suelo, tomando formas de niños corriendo y jugando, pero sin cuerpo alguno que las proyectara. Estaban allí, danzando entre las tumbas, ignorando completamente mi presencia, como si yo no existiera para ellas. Pero yo podía verlas, y eso era suficiente para hacerme dudar de mi propia cordura. En ese momento, lo sentí. Un escalofrío que recorrió mi espalda como si un aliento gélido rozara mi piel. Algo estaba detrás de mí, algo más grande, más oscuro. Giré lentamente, temeroso de lo que encontraría, pero cuando mis ojos se adaptaron a la penumbra, vi una figura. No era la sombra de un niño, era más alta, más delgada, y aunque su forma era humana, había algo profundamente incorrecto en ella. Estaba completamente quieta, observándome desde la distancia. Esa figura no se movía, pero su mera presencia hacía que mi corazón latiera con fuerza descontrolada. Sabía que no debía quedarme. El grito silencioso. Mi nombre es Alberto Gutiérrez. Soy originario de un pequeño pueblo en el Estado de México, un lugar donde cada año, el 16 de septiembre, se celebra con gran fervor el grito de la independencia. Las calles se llenan de colores, música y risas. Desde que tengo memoria, esta fecha ha sido una ocasión especial, no solo para mí, sino para todos los habitantes del pueblo. Las banderas ondean en cada esquina, los niños corren con sombreros de charro y las familias se reúnen para disfrutar de las festividades. Pero este año, algo cambió. Siempre había sido una tradición esperar a que el presidente municipal diera el grito desde el balcón del ayuntamiento. El ambiente solía ser festivo, con la gente cantando y las luces iluminando cada rincón del zócalo. Esa noche, sin embargo, una sensación de inquietud se había apoderado de mí. No podía decir por qué, pero desde que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, el aire se sentía pesado, como si algo oscuro estuviera a punto de suceder. Mi madre y yo salimos de casa poco antes de las 9 de la noche, cuando las campanas de la iglesia comenzaban a repicar. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas, sentía que algo no estaba bien. No era el frío que corría por mi espalda ni el viento que susurraba entre los árboles. Era algo más profundo, algo que no podía ver pero que se sentía en el ambiente, como una sombra invisible que acechaba desde las esquinas. Cuando llegamos al zócalo, todo parecía normal. La música de mariachi resonaba por los altavoces y las luces de los puestos de comida brillaban con intensidad. Sin embargo, no podía sacudirme esa sensación de malestar. Miraba a mi alrededor, tratando de identificar qué era lo que me inquietaba, pero no encontraba nada fuera de lo común. La multitud comenzó a agolparse frente al ayuntamiento, esperando el momento en que el presidente saliera a dar el tradicional grito. Las risas y los murmullos llenaban el aire, pero algo parecía apagado. Observé los rostros de las personas a mi alrededor y noté algo extraño. A pesar de las sonrisas y las expresiones de alegría, había algo en sus ojos, una especie de vacío, como si todos estuvieran ahí por inercia, como si sus cuerpos estuvieran presentes pero sus mentes estuvieran en otro lugar. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con más fuerza, anunciando que la hora del grito se acercaba. De repente, las luces del zócalo comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era solo un problema eléctrico, pero pronto me di cuenta de que no era así. Las luces se apagaban y encendían a un ritmo irregular, como si algo estuviera interfiriendo con ellas. La gente empezó a murmurar, algunos nerviosos, pero nadie parecía realmente alarmado. Fue entonces cuando lo vi. Entre la multitud, a pocos metros de donde me encontraba, había una figura. Era alta, delgada, y llevaba un traje oscuro, como si hubiera salido de una película antigua. Lo que más me perturbó fue su rostro. No era un rostro humano. Era pálido, sin rasgos definidos,
como una máscara. A pesar de que sus ojos eran solo dos huecos oscuros, sentí que me observaban, que me atravesaban con una mirada gélida. Parpadeé y la figura desapareció. Me quedé helado, sin saber si lo que había visto era real o producto de mi imaginación. Quise decirle a mi madre, pero cuando la busqué entre la multitud, ella también tenía esa expresión vacía en su rostro, como si no estuviera realmente ahí. Las luces del ayuntamiento se apagaron de golpe y todo quedó en completa oscuridad. La multitud enmudeció. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuviéramos esperando algo. De repente, el sonido de las campanas se detuvo y el silencio fue ensordecedor. Entonces, una voz surgió del balcón del ayuntamiento. No era la voz del presidente municipal. Era una voz fría, distorsionada, que resonaba en lo más profundo de mi ser. ¡Viva México!, gritó, pero no era un grito de celebración. Era un grito que emanaba odio, una burla retorcida de nuestra tradición. La multitud, como si estuviera poseída, comenzó a repetir el grito. ¡Viva México!, exclamaban, pero sus voces sonaban huecas, vacías, como si no fueran dueños de sus palabras. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me sujetara en ese lugar, obligándome a presenciar lo que estaba ocurriendo. La figura del balcón levantó una mano, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un olor nauseabundo, como de carne podrida. Miré hacia el cielo, y lo que vi me dejó sin aliento. Las estrellas habían desaparecido. El cielo, que antes era claro y estrellado, ahora estaba cubierto por una nube oscura, una sombra que se extendía por todo el pueblo. De repente, la multitud comenzó a moverse, pero no como personas normales. Sus cuerpos se torcían de formas imposibles, sus cabezas giraban en ángulos que ningún ser humano podría soportar. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con un resplandor rojizo, y sus bocas se abrían en sonrisas macabras. Algunos comenzaron a gritar, pero no eran gritos de terror. Eran gritos de agonía, como si algo estuviera devorando sus almas desde dentro. Quise correr, pero mis piernas seguían sin responder. Sentí como el pánico se apoderaba de mí y una sensación de frío comenzó a recorrer mi cuerpo. La figura del balcón me miró directamente y en ese momento supe que estaba perdido. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Entonces, algo me empujó. Fue un golpe tan fuerte que caí al suelo. La multitud seguía moviéndose de manera antinatural y algunas personas comenzaron a caer también, sus cuerpos retorcidos en posiciones imposibles. Me levanté como pude, luchando contra el terror que me paralizaba, y comencé a caminar hacia la salida del zócalo. No sabía hacia dónde iba, solo quería escapar de ese lugar. El viento seguía soplando con fuerza y el olor a muerte se intensificaba. Mientras avanzaba, vi cómo la gente caía al suelo, uno por uno, sus cuerpos inmóviles, como si hubieran sido vaciados de toda vida. La figura del balcón seguía allí, observando, disfrutando del caos que había desatado. Finalmente, llegué a las afueras del zócalo. Miré hacia atrás una última vez, y vi cómo la sombra oscura que cubría el cielo descendía sobre el pueblo, envolviendo todo en una negrura absoluta. No pude ver nada más. Solo escuché los gritos, los aullidos de dolor, y luego, el silencio. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. Mis piernas se movían por inercia, y mi mente estaba nublada por el miedo. Cuando finalmente me detuve, estaba solo, en medio de un camino de terracería que llevaba hacia las montañas. Miré a mi alrededor, pero no había rastro del pueblo, ni de la oscuridad que lo había consumido. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Intenté procesar lo que había sucedido, pero no tenía sentido. ¿Había sido real? ¿O había perdido la cordura? No lo sabía. Lo único que sabía era que no podía volver, no después de lo que había presenciado. Desde esa noche he vivido con el peso de lo que vi. Nunca volví a saber de mi madre ni de las personas del pueblo. Intenté buscar información, pero todo lo que encontré fue silencio. Era como si el pueblo nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Y tal vez, de alguna manera, lo fue. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante.
Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.